Antes de iniciar con el video, quiero agradecer y mandar saludos especiales a nuestros miembros del canal: Adriana, Oscar, Javier, Arnold, Andrea y Yana, los cuales se unieron a la membresía del canal. Si te gusta el contenido y quieres apoyar al canal de alguna manera, puedes hacerlo de esta forma, al suscribirte mensualmente por una pequeña tarifa. Comenzamos. Era una madrugada helada, de esas que calan hasta los huesos y convierten cada aliento en una nube de vapor. La gasolinera solitaria estaba bañada por la luz tenue de los neones parpadeantes, y el único sonido era el viento que movía suavemente los letreros de precios. Jorge, el encargado del turno nocturno, estaba detrás del mostrador jugando con su encendedor, intentando mantenerse despierto. Apenas había clientes a esas horas. De repente, vio algo moverse en la cámara del estacionamiento. Frunció el ceño y acercó la vista al monitor. Una figura pequeña, una niña de cabello largo y oscuro, estaba parada junto a la bomba número 4. Miraba alrededor, como perdida. Jorge agarró su radio y salió para averiguar qué estaba pasando. Cuando llegó a la bomba, no había nadie. Sin embargo, una risa tenue resonó en el aire frío, como un eco que venía de todas direcciones. Al volver sobre sus pasos, vio huellas pequeñas marcadas en el suelo húmedo, pero estas terminaban abruptamente en la nada. Buenas noches, Foster. Mi nombre es Jorge, y esta historia que te voy a contar no es algo que me enorgullezca recordar, pero creo que es importante que alguien más lo escuche. Trabajo en una gasolinera desde hace años, y siempre he tomado el turno nocturno. Pese a lo solitario y monótono que puede ser, me acostumbré a la rutina. Sin embargo, hubo una noche que rompió por completo esa normalidad y me dejó con cicatrices que jamás se borrarán. Era martes, y los martes suelen ser tranquilos. Casi no hay clientes después de las 2 de la madrugada, y el único ruido proviene de los grillos y el zumbido de los neones. Mi compañero de turno había pedido permiso para salir temprano, así que estaba solo. Era una noche más hasta que aquella niña apareció. Todo comenzó con un leve silbido que el viento trajo consigo. No le di importancia al principio, pero luego escuché algo más: pasos ligeros en el estacionamiento. Revisé las cámaras y vi una niña parada junto a una de las bombas. Llevaba un vestido blanco que parecía demasiado ligero para el frío que hacía. Me acerqué al intercomunicador y pregunté: «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?». Ella levantó la mirada hacia la cámara y aunque su rostro estaba borroso por la calidad del video, pude notar que sus ojos no reflejaban nada, ni siquiera las luces de la gasolinera. Eso me puso incómodo. Salí con una linterna para ver qué estaba ocurriendo. Cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nadie, pero el ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. La primera vez que vi a la niña, pensé que quizás era una broma pesada de alguien. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas conforme avanzaba la noche. De regreso al mostrador, escuché un golpe seco en el vidrio. Me giré de inmediato, esperando encontrar algún cliente impaciente, pero no había nadie. Al revisar el exterior nuevamente, noté que algo se movía cerca de las bombas. Encendí la linterna y vi una silueta corriendo hacia la esquina más oscura del estacionamiento. La seguí, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando llegué al punto donde debería haber estado, solo encontré una muñeca vieja y sucia tirada en el suelo. Parecía estar hecha a mano, con ojos de botones y un vestido blanco similar al que llevaba la niña. Regresé al interior, tratando de calmarme. Encendí la televisión para distraerme, pero el ruido blanco que empezó a sonar de repente me devolvió al estado de alerta. Cambié de canal, pero todos estaban igual. Apagué el televisor y me dirigí a las cámaras nuevamente. Ahí estaba ella otra vez, parada frente al mostrador, mirándome fijamente. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de miedo y confusión. Salí al pasillo principal, pero no había nadie, solo el eco de mis pasos que resonaban en la tienda. El resto de la noche fue una tortura. Cada vez que intentaba relajarme, algo ocurría. Las luces parpadeaban, escuchaba risas infantiles provenientes del baño, y el viento soplaba con fuerza normal. Finalmente, tomé mi celular para intentar llamar a alguien, pero la señal estaba completamente muerta. Fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí. ¿Has visto a mi mamá? Me giré tan rápido que casi pierdo el equilibrio. La niña estaba ahí, parada justo a 1 metro de mí. Su vestido estaba rasgado y sus pies descalzos dejaban marcas húmedas en el suelo. ¿Qué haces aquí?,
Logré preguntarle. Ella no respondió, solo levantó un brazo y señaló hacia las bombas de gasolina. Di un paso hacia atrás, pero mis pies parecían clavarse en el suelo. «Necesito encontrar a mi mamá», repitió, esta vez con una voz más quebrada, como si una persona estuviera a punto de romperse. Antes de poder reaccionar, las luces de la tienda explotaron, sumiéndome en la oscuridad. Cuando las luces se apagaron, un silencio abrumador llenó la tienda. Mi respiración era lo único que rompió la quietud, pero incluso eso parecía resonar demasiado fuerte. No podía moverme, como si algo invisible me mantuviera anclado al suelo. De repente, el intercomunicador de la gasolinera emitió un ruido estático, seguido de una voz infantil distorsionada. «Ayúdame, por favor». El sonido me hizo girar hacia las cámaras y ahí estaba la niña, parada frente a la bomba número 4, señalando algo en el suelo. Parecía que quería que fuera hacia ella. Contra todo instinto de supervivencia, agarré la linterna y salí al estacionamiento. La luna apenas iluminaba las sombras que se alargaban como figuras deformes en el suelo. Caminé hasta la bomba número 4, donde la había visto en cámaras. Miré alrededor, pero no había nadie. Entonces lo noté. Bajo mis pies, el asfalto estaba húmedo y pegajoso. Alumbré el suelo con la linterna y descubrí un charco oscuro, casi negro. Al inclinarme para verlo mejor, el olor metálico me golpeó de lleno. Era sangre. Retrocedí rápidamente, pero algo detrás de mí me detuvo. Sentí una presencia. Giré la linterna y la luz reveló a la niña, de pie, a pocos pasos de mí. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó de nuevo, pero esa vez su voz era un grito desgarrador. Su rostro, que antes había sido pálido y angelical, ahora se deformaba en algo inhumano. Sus ojos eran dos cuencas vacías y su boca se extendía con una mueca imposible, como si su mandíbula estuviera totalmente desencajada. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. La linterna cayó al suelo y en la penumbra sentí que algo frío y húmedo me agarraba del brazo. Era como si la niña intentara arrastrarme hacia ella. «¡Déjame en paz!», le grité desesperado tratando de correr. De repente, una luz brillante iluminó todo. Un coche había entrado al estacionamiento y el sonido de un claxon rompió la tensión. Cuando miré nuevamente, la niña había desaparecido. Regresé a la tienda temblando sin saber qué hacer. El conductor del coche, un hombre mayor que venía a cargar gasolina, me miró con extrañeza. «¿Estás bien, muchacho? Parece haber visto un fantasma», dijo con una risa burlona. No supe qué responder, solo asentí, intentando actuar como si todo estuviera en orden, pero algo dentro de mí sabía que nada volvería a estarlo. Esa noche revisé las cámaras de seguridad. Quería convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero lo que vi me quitó el aliento. Ahí estaba la niña, parada junto a la bomba número 4, señalándome directamente a través de la cámara. El video se cortó de repente como si alguien hubiera apagado el sistema. Al día siguiente, hablé con el gerente de la gasolinera y le conté lo que había sucedido. Esperaba que se riera de mí o me dijera que estaba loco, pero su rostro se tornó serio. «¿La viste, verdad?», dijo en voz baja. «¿De qué hablas?», le pregunté, totalmente confundido. «No eres el primero que la ve. Esa niña, dicen que murió aquí hace años. Un conductor la atropelló de reversa mientras cargaba gasolina. Nadie sabe por qué sigue allí, pero todos los empleados que la han visto terminan dejando el trabajo. Y esa fue la última noche en que trabajé en la gasolinera. Han pasado varios años desde esa noche, pero todavía sueño con la niña. Su figura aparece en mis pesadillas, siempre señalándome con ese rostro vacío y esa voz escalofriante. A veces me pregunto si debería haber hecho algo más, si quizás podría haber ayudado a que encontrara la paz, pero el miedo siempre me detuvo. Cada vez que paso por esa gasolinera, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo, y aunque intento no mirar, siempre me parece ver una pequeña figura junto a la bomba número 4, observándome desde la distancia. Tómate un momento para dejar tu like, eso me ayudaría bastante para que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. Continuamos. La carretera estaba desierta esa noche, iluminada apenas por las luces del auto que cortaban la oscuridad. El conductor, un hombre que regresaba de un largo viaje, notó que el indicador de gasolina estaba peligrosamente bajo. Justo cuando comenzó a preocuparse, un letrero iluminado por luces neón apareció en la distancia. Gasolinera El Faro. Lo curioso era que el lugar parecía salido de otra época. Los surtidores eran de un diseño retro
con formas redondeadas y colores brillantes. El letrero anunciaba precios ridículamente bajos. Los trabajadores llevaban uniformes diferentes, con gorras y camisas que recordaban a películas antiguas. Sin pensarlo mucho, giró hacia el estacionamiento. Tenía que llenar el tanque y seguir con su camino. Siempre he sido un tipo práctico, no suelo detenerme a pensar demasiado en lo raro de las cosas, pero esa noche todo era diferente. Venía de visitar a un cliente en otra ciudad, y entre el cansancio y la monotonía del viaje, lo único que me importaba era llegar a casa. El problema fue que mi auto comenzó a darme señales de que necesitaba combustible, y yo, como siempre, había ignorado el aviso hasta que ya no tenía opción. Cuando vi el letrero de la gasolinera en la distancia, sentí una mezcla de alivio y curiosidad. El lugar no me sonaba familiar, y eso que había pasado por esa carretera varias veces antes, pero no estaba en posición de ser quisquilloso. Giré hacia la entrada y desde el primer momento algo no se sentía bien. Era como si hubiera retrocedido en el tiempo. Los surtidores eran antiguos, de esos que solo había visto en fotos viejas. Todo estaba impecable, casi demasiado perfecto. Los empleados, un par de hombres y una mujer joven, me saludaron con una sonrisa que parecía sacada de un comercial de la televisión de los años 60. «Buenas noches, señor», dijo uno de ellos mientras se acercaba al auto. «¿Lleno el tanque?». Asentí, todavía procesando lo que veía. Los precios en la pizarra eran absurdamente bajos, como si la inflación no existiera. Un poco incómodo, me bajé del auto para estirar las piernas mientras esperaba que se llenara el tanque. Mientras caminaba por el lugar, sentí una extraña sensación de calma, pero también de desconexión. Era difícil explicarlo. La música que salía de un pequeño altavoz colgado en la pared era de otra época. Una canción clásica que mi abuelo solía escuchar en su tocadiscos. Un viejo reloj colgado en la pared marcaba las 10:15 de la noche, pero parecía detenido. Decidí entrar a la tienda de la gasolinera para comprar algo de comer. Apenas crucé la puerta, un fuerte aroma a café y tabaco me recibió. El lugar era pequeño, con estanterías llenas de productos que parecían recién desempacados, pero eran diferentes. Las marcas, los empaques, todo eso tenía un aire vintage. En el mostrador, una mujer de cabello recogido me atendió con una sonrisa. «¿Buscabas algo en especial?», me preguntó. Le pedí un café y algún bocadillo. Mientras lo preparaba, noté que no había una caja registradora moderna, solo una de esas máquinas antiguas que hacían un ruido metálico al apretar las teclas. Cuando me entregó el cambio, las monedas eran extrañas, más pesadas y con diseños que nunca había visto antes. «¿De dónde sacaron esas monedas?», le pregunté con una risa nerviosa, tratando de sacarle plática. Ella solo me miró como si no entendiera mi pregunta. «Son las de siempre, señor. ¿De qué habla? ¿Le ocurre algo?». Salí de la tienda con el café en la mano, tratando de sacudir la sensación de irrealidad que me envolvía. Decidí que era hora de irme, pero cuando regresé al auto, noté algo que no estaba antes: un calendario colgado junto a los surtidores. La fecha marcaba el 15 de mayo de 1968. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Quizás solo era una decoración, una broma de los dueños, pero todo se sentía demasiado auténtico. Subí al auto, pagué la gasolina con un billete viejo que encontré en mi cartera y me dispuse a salir de allí lo antes posible. El problema comenzó cuando intenté encender el auto. El motor no respondía. Giraba la llave, pero lo único que escuchaba era un chasquido seco. Salí para revisar el motor, pero no encontré nada fuera de lo normal. «¿Necesitas ayuda?», me preguntó uno de los empleados, acercándose a mí. Expliqué la situación y él se ofreció a revisar el auto. Mientras lo hacía, me di cuenta de que el ambiente había cambiado. La temperatura había bajado significativamente y una brisa helada comenzó a soplar, levantando polvo del suelo. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era apenas audible, como si alguien hablara desde muy lejos. Me di la vuelta, pero no había nadie más que el empleado revisando el auto. «¿Dijiste algo?», le pregunté. Él negó con la cabeza, sin levantar la mirada. Los susurros se hicieron más claros. Ahora podía distinguir palabras, aunque no tenía idea de lo que significaban. Era un idioma que nunca había escuchado antes, pero que de alguna forma me resultaba familiar. «¿Estás seguro de que no escucha nada?», insistí. El hombre me miró con una expresión extraña, como si no entendiera de qué hablaba. Entonces, sin previo aviso, la luz de los surtidores comenzó a parpadear. «Eso pasa a veces, tranquilo», dijo el empleado. «El sistema eléctrico es viejo y suele fallar». Pero yo sabía que no era solo eso. Había algo más en el aire, algo que no podía ver pero que estaba allí, observándome.
De repente sentí un golpe en la cabeza, como si algo invisible me hubiera empujado. Perdí el equilibrio y caí de rodillas al suelo. Cuando levanté la vista, el empleado ya no estaba. Era alrededor, pero no había rastro de él ni de los otros trabajadores. El lugar estaba completamente vacío. Me levanté del suelo, pero todo a mi alrededor había cambiado. La gasolinera, antes vibrante con sus luces cálidas y empleados sonrientes, ahora estaba sumida en una penumbra inquietante. Los surtidores estaban oxidados, la pintura de las paredes descascarada, y la tienda de conveniencia parecía abandonada desde hacía décadas. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que mi auto ya no estaba. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de comprender lo que estaba pasando. Mis pensamientos fueron interrumpidos por los susurros, ahora más intensos. No eran solo palabras al azar, sentía que me estaban llamando. ¿Quién está ahí?, grité con mi voz, que aunque sonaba valiente, en realidad estaba llena de miedo. No hubo respuesta del otro lado, solo un eco que parecía burlarse de mí. Caminé hacia donde estaba la tienda y al empujar la puerta, esta se abrió con un crujido, revelando un interior cubierto de polvo y telarañas. Los estantes estaban vacíos y la caja registradora antigua seguía en su lugar. Parecía haber sido golpeada, con teclas faltantes y oxidación por todas partes. Sobre el mostrador, noté un calendario que marcaba el mismo 15 de mayo de 1958, pero algo era diferente. Las hojas estaban manchadas de algo rojo y seco que no quería imaginar qué podía ser. «Por favor, alguien», empecé a buscar ayuda. Una risa baja y burlona me congeló en mi lugar. No podía identificar de dónde venía, pero sentía que estaba rodeado. Entonces lo vi, un destello en el reflejo de la ventana sucia. Una figura estaba parada detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Sin embargo, los susurros se intensificaron, llenando el aire como un coro perturbador. Era como si las paredes mismas estuvieran hablándome. De pronto, un golpe seco resonó desde los baños al fondo del local. Contra todo instinto decidí acercarme. Algo en mi interior me decía que allí encontraría respuestas. Cada paso que daba hacia los baños se sentía como una eternidad. El pasillo estaba oscuro y el olor a humedad y algo más penetrante me hacía contener la respiración. Empujé la puerta del baño masculino y lo que vi me hizo retroceder. El espejo estaba completamente empañado, excepto por una frase escrita con un dedo. No debiste haber venido. El lavabo estaba lleno de un líquido oscuro que goteaba lentamente el suelo. En ese momento, algo cayó desde el techo golpeando el piso con un sonido sordo. Era una vieja fotografía, manchada y arrugada. La levanté con manos temblorosas. En la foto reconocí a la gasolinera, pero había algo extraño. Los empleados que me habían atendido estaban en la imagen, pero también estaba yo. Mi rostro estaba borroso como si alguien lo hubiera raspado. El pánico me invadió. Dejé caer la foto y corrí hacia la salida, pero cuando intenté abrir la puerta principal estaba cerrada. Era como si algo o alguien no quisiera que me fuera. Golpeé y grité, pero fue inútil. De repente, las luces comenzaron a parpadear y los susurros se transformaron en gritos desgarradores. Mi cabeza zumbaba y sentía que el lugar entero se movía. Sin saber qué más hacer, corrí hacia la parte trasera, donde había una puerta de emergencia. Al salir, me encontré en un terreno baldío. No había gasolinera, ni autos, ni carreteras. Solo un páramo oscuro, con la luna como único testigo. Mi auto estaba a unos metros de distancia, pero parecía distante, cubierto de polvo y con las ventanas opacas. Me acerqué lentamente, dudando si realmente era mi vehículo. Al abrir la puerta, sentí un golpe de aire frío que me hizo estremecer. Subí al auto y giré la llave. Esta vez, el motor encendió al instante. Sin mirar atrás, aceleré hacia la carretera, pero algo dentro de mí sabía que no había escapado del todo. Han pasado meses desde aquella noche, pero el recuerdo sigue persiguiéndome. Cada vez que conduzco por esa carretera, evito mirar hacia donde debería estar la gasolinera. No sé si realmente viajé al pasado, si fue una alucinación o algo mucho más oscuro estaba jugando conmigo. Lo único que sé es que desde entonces las cosas no han sido iguales. A veces al mirar el espejo retrovisor, creo ver el reflejo de alguien sentado en el asiento trasero. Una figura borrosa que desaparece cuando parpadeo. Tal vez nunca supe qué sucedió esa noche, pero una cosa es segura. Algo me sigue observando y no creo que me deje en paz. Las luces de la gasolinera parpadeaban en la lejanía. Un pequeño oasis en medio de la carretera desierta. Carlos, el nuevo empleado del turno nocturno,
Miraba los surtidores vacíos mientras un viento helado barría el lugar. Había algo extraño en ese sitio, un silencio que parecía más pesado de lo normal. A lo lejos, entre las sombras del almacén, se movió una figura. Era un hombre alto y delgado, con el rostro inexpresivo y los ojos hundidos. Carlos ya lo había visto antes, trabajando en las esquinas más oscuras, siempre manteniéndose fuera del radar de los demás empleados. Esa noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad, algo lo hizo detenerse. En una de las pantallas, la figura del hombre se desvanecía justo cuando salía del campo de visión de la cámara. Carlos parpadeó, tratando de convencerse de que era un error técnico, pero en el fondo sabía que no lo era. Aceptar el trabajo de una gasolinera fue un paso necesario. El turno nocturno no era mi primera opción, pero el dinero era urgente y no tenía espacio para titubeos. Desde el principio, el ambiente del lugar me pareció extraño. No puedo describirlo exactamente, pero había una sensación constante de estar siendo observado. Durante mis primeros días, conocí al resto del equipo, un grupo pequeño y usualmente amistoso. Sin embargo, había un empleado que destacaba por su ausencia constante en las interacciones. Nunca lo vi en las juntas ni en los descansos compartidos, solo lo notaba por las noches, apareciendo en lugares más inesperados, el almacén, cerca de la bodega o incluso en el techo de la tienda. Era reservado, siempre con un semblante serio y una postura rígida, como si cargara con algo muy pesado. Al principio pues lo veía, pero lo ignoraba, pensando que simplemente era un tipo callado, pero su presencia era difícil de pasar por alto. Conforme avanzaron las semanas, comencé a acostumbrarme a las noches solitarias. Mi rutina se volvió predecible: atender a los pocos clientes, organizar los estantes y revisar las cámaras de seguridad. Sin embargo, cada tanto veía a ese compañero, siempre moviéndose en las sombras, casi como un espectro. Había algo inquietante en su radar lento y en la forma que evitaba a todos. Aunque no hablaba con nadie, parecía siempre estar presente, observando desde algún rincón. Lo veía con frecuencia en las grabaciones de la cámara, pero lo curioso era que nunca parecía entrar o salir por la puerta. Una noche, mientras hacía el inventario en el almacén, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré hacia la puerta y ahí estaba él de pie, inmóvil, mirándome con una expresión que no podía descifrar. Fue un instante breve, pero suficiente para que un frío inexplicable se instalara en mi pecho. Comencé a preguntar por él, pero ninguno de los otros empleados parecía reconocer su existencia. Decían que probablemente estaba confundido, que no había nadie en el equipo con esas características. Al principio pensé que me estaban tomando el pelo, jugándome una broma pesada, pero la insistencia de sus respuestas me hizo dudar. Fue entonces cuando empecé a investigar por mi cuenta. Revisé los archivos del personal y no encontré ningún registro de alguien que coincidiera con su descripción. Sin embargo, en un rincón olvidado del almacén, encontré algo que me heló la sangre. Una vieja foto grupal del equipo, tomado varios años antes. Ahí estaba él, parado al fondo con la misma expresión seria y los mismos ojos hundidos. La fecha de la foto era de hace más de 10 años. Después de encontrar la foto, no pude sacudirme la sensación de que algo iba terriblemente mal. Durante mi siguiente turno nocturno, decidí averiguar más. Revisé las cámaras de seguridad en busca de patrones en su comportamiento. Lo que descubrí me dejó helado. En cada grabación donde él aparecía, las luces parpadeaban por unos segundos y luego desaparecía como si se desvaneciera en el aire. Esa noche, mientras revisaba el almacén, sentí el mismo escalofrío que me había invadido días atrás. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. El ambiente parecía cargado, como si algo invisible pesara sobre mis hombros. Giré lentamente y ahí estaba él, a unos pocos metros de distancia, observándome fijamente. Intenté hablar, pero mi voz salió débil. Le pregunté quién era, por qué estaba ahí. Sin embargo, lo único que hizo fue alzar una mano, señalando hacia el extremo más oscuro del almacén. Quise ignorarlo, pero una fuerza inexplicable me empujó a seguir su dirección. Al fondo, detrás de unas cajas apiladas, encontré algo que no debería estar ahí. Una vieja chaqueta manchada de sangre y un recorte de periódico amarillento. Temblando, lo recogí y leí el titular: empleado asesinado durante un asalto en una gasolinera local. La noticia describía cómo un trabajador había intentado resistirse a un grupo de ladrones armados y pagó el precio con su vida. La fecha coincidía con el año en el que se tomó la foto grupal. Mi sangre se congeló al ver el nombre del fallecido: Eduardo
el mismo hombre que había estado observándome noche tras noche. Cuando levanté la vista, él ya no estaba. El silencio del almacén era ensordecedor y el aire se sentía cada vez más pesado. Salí apresuradamente y me encerré en la oficina principal, tratando de calmarme, pero las luces comenzaron a parpadear. Miré las cámaras de seguridad y lo vi de nuevo, esta vez en el área de los surtidores. Estaba de pie, inmóvil, pero había algo diferente en su semblante. No parecía amenazante, sino casi triste. Las siguientes noches fueron una mezcla de terror y resignación. Aunque intenté ignorarlo, Eduardo seguía apareciendo, siempre en los mismos lugares. Finalmente decidí hacer algo al respecto. Hablé con uno de los empleados más antiguos, un hombre mayor que había trabajado en la gasolinera por décadas. Al principio dudó en contarme lo que sabía, pero cuando mencioné el nombre de Eduardo, su rostro palideció. Era un buen muchacho, me dijo, siempre trabajando duro, siempre al pie del cañón. Esa noche simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu nunca se fue. Esa noche en mi turno llevé una vela y una pequeña cruz al lugar donde había encontrado la chaqueta. Encendí la vela y dije una oración, pidiendo por el descanso de Eduardo. No soy una persona especialmente religiosa, pero sentí que era lo correcto. Mientras lo hacía, sentí una extraña calma llenar el almacén. Cuando se apagó la vela, su figura apareció una última vez, pero esta vez su expresión había cambiado. Parecía agradecido, casi en paz, y luego se desvaneció. Desde esa noche nunca volvió a verlo. Las luces dejaron de parpadear y la sensación de ser observado desapareció. Sin embargo, cada vez que paso por el almacén, no puedo evitar pensar en Eduardo y en cómo su historia quedó atrapada entre esas paredes. Aunque el miedo inicial quedó atrás, su presencia me marcó para siempre. Ahora entiendo que no todos los fantasmas vienen para asustarnos. Algunos solo buscan un poco de ayuda para encontrar su descanso. Quiero agradecer a todos los que se toman el tiempo para apoyar el canal, dejando su like, comentando y compartiendo con sus amigos los videos de terror nocturno. Gracias a ese apoyo, ustedes me ayudan a que el algoritmo recomiende los videos y la comunidad siga creciendo. ¿Qué te pareció el video? ¿Te ha gustado? Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra fantasma para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir el video con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más.